Ay, hola, buenos días, profesor y compañeros todos. En el día de hoy vamos a tratar un tema que nos gusta a todos, y es acerca del establecimiento de planes salariales de forma estratégica, ya que tanto siendo dueño de la empresa como siendo un colaborador de esta, este tema debe ser tratado correctamente. Por si no me conocen, mi nombre es Yaniret Pitti y estaré presentando este tema junto a mis compañeras Gisela Caballero y Daisy Guerrero. Así que sin más que decirles, vamos a comenzar. Factores básicos para determinar los rangos salariales. Las remuneraciones a los trabajadores se refiere a todas aquellas retribuciones que se le brinda al empleado de acuerdo al trabajo que esté realizando. Tiene dos componentes principales: los pagos monetarios directos y los pagos monetarios indirectos. La primera se refiere a todos aquellos bonos, incentivos, comisiones que se le brinden al empleado, mientras que la segunda son aquellas prestaciones económicas que se le brinda al empleado, como son el seguro pago o que goce de vacaciones con un salario. Ajuste total de recompensas con la estrategia. El plan de compensación primero debe estar dirigido a las metas estratégicas de la empresa. La gerencia debe diseñar un plan que se ajuste a las recompensas, es decir, que debe implementar un paquete de retribuciones, salario, incentivos y prestaciones, para que así el trabajador pueda tener la conducta que la empresa necesita para lograr las estrategias competitivas. La teoría de la equidad fue creada por un psicólogo llamado John Quincy Adams, que nos dice que si una persona percibe una injusticia, desarrollará un impulso o una tensión que lo motivará a reducir o eliminar la tensión y la inequidad percibida. De acuerdo a la remuneración, existen 4 tipos de equidad. A continuación. De puestos. Existen 2 tipos de métodos. El primero es método basado en el mercado. Este lo utilizan muchas empresas que son pequeñas y consiste en hacer encuestas directas o indirectas para saber cuánto pagan los empleadores por puestos específicos, y así ellos podrán asignar el salario a cada uno de los puestos. El segundo es el método de evaluación de puestos, y consiste primero en asignar un valor a cada uno de los puestos de trabajo. Así se podrá desarrollar un plan salarial donde el salario va a depender del valor que tenga para la organización. Preparación para la evaluación de puestos. La evaluación de puesto es un proceso de valoración que exige una estrecha colaboración entre los supervisores, los especialistas de recursos humanos, los trabajadores y los representantes sindicales. A continuación, presentaremos los principales pasos.
Para comenzar, explicaremos un concepto básico que sustentará el orden de nuestra exposición. Oh my God. El grado de satisfacción del personal. Esto depende de dos variables. La primera variable es la consistencia salarial interna, es decir, la correspondencia que debe existir entre los requisitos y responsabilidades de los puestos y la remuneración de quienes los ejecutan. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, un ingeniero a cargo, quien supervisa, organiza las tareas y tiene más responsabilidades y exigencias, va a recibir mayor remuneración que un albañil que ejecuta las tareas. La segunda variable es la consistencia salarial externa, que consiste en la relación entre el nivel de remuneración de nuestra empresa y la de las otras organizaciones, ya que nadie le gustaría ganar menos que otro colaborador de otra empresa que realiza las mismas funciones. Explicado esto, la primera variable se lleva a cabo por la evaluación de puestos, que es la herramienta que permite establecer la importancia y valor de cada puesto respecto a las demás de la misma empresa. Esto determina el valor relativo de un puesto. Luego examinaremos un panorama de la evaluación de puestos como marco para analizar su metodología. Panorama de la evaluación de puestos como marco para analizar luego su metodología. En cualquier organización laboran decenas, centenas o millares de trabajadores, cada uno de los cuales posee características personales derivadas de sus aptitudes, su personalidad y otros factores. No obstante, cuando abordamos el diseño y la administración de sistemas de remuneraciones, las decisiones no se toman sobre la base de las particularidades de las personas, sino de las características de los puestos que éstas ocupan. La totalidad de los puestos de una compañía obviamente no tienen funciones o características de idéntico tipo. Más bien, sus contenidos, exigencias y responsabilidades son de distinta índole. De ahí que, tal como se plantea en el diagrama, para la evaluación se demande clasificarlos en una primera instancia en grupos ocupacionales. El grupo ocupacional de ejecutivos y profesionales comprende los puestos que tienen una u otra de las siguientes características. 1. Su cometido fundamental es lograr resultados a través de otros. Y 2. Es requisito ineludible que sus ocupantes posean educación universitaria completa. Se catalogan en este grupo, por ejemplo, el puesto de jefe de determinado departamento o unidad organizativa, el supervisor de planta de una refinería, un jefe de mantenimiento especializado o un analista de sistemas senior. El grupo ocupacional de puestos técnicos y administrativos congrega los puestos que no demandan la educación y el ejercicio de supervisión señalados para el grupo anterior. Son algunos ejemplos las posiciones de oficinistas, las de especialistas intermedios y las que exigen educación superior parcial. Los ocupantes de estos puestos, por regla general, solo son responsables de su propio trabajo. Por último, el grupo de puestos operativos incorpora los trabajos de planta y de mantenimiento en los que se mezclan los conocimientos de orden técnico, la destreza física y la actividad corporal. Algunos puestos de este grupo son los operadores de maquinaria de planta, los operadores de montacarga y los operarios de mantenimiento de equipos. Para terminar este examen panorámico de la evaluación de puestos, fijemos nuestra atención en la columna final del diagrama. Esta expresa gráficamente que dentro de cada grupo ocupacional los puestos se ordenan en categorías. En la ilustración que vemos en pantalla, los ejecutivos y profesionales se han clasificado en 4 categorías: A1, A2, A3 y A4. Por supuesto, A1 es la categoría más alta dentro de este grupo ocupacional por congregar los puestos con los mayores requisitos y obligaciones, y A4 resulta la más baja, ya que concentra los puestos más simples y menos desafiantes. De semejante manera, los puestos técnicos y administrativos están clasificados en 5 categorías, mientras que los puestos operativos cuentan con 3 categorías. Obviamente, en la práctica el número de categorías de cada grupo ocupacional puede ser mayor o menor que en el ejemplo, dependiendo del giro de cada empresa, de la naturaleza de sus operaciones y de la complejidad en general de sus actividades. La revisión panorámica efectuada
pone sin duda de manifiesto que la finalidad u objetivo último de la evaluación de puestos es la clasificación de estos en categorías dentro de sus respectivos grupos ocupacionales, como paso indispensable para diseñar un sistema de gobierno de las remuneraciones. El método de alineación es el más sencillo para clasificar a cada uno de los puestos por orden jerárquico en relación con todos los demás. Casi siempre se basa por su complejidad general. Con el sistema de alineación, lo único que se sabrá es que un puesto está clasificado más alto que otro. Es más conveniente para organizaciones pequeñas que no pueden invertir el tiempo y el dinero para desarrollar sistemas más elaborados. El método de comparación de factores es una forma especial de clasificación donde se jerarquiza cada uno de los factores del puesto, como el nivel académico, la experiencia y la complejidad. Luego se suman los puntos que representan el número de grados de cada factor que tiene cada puesto, aunque las empresas ya casi no utilizan esto. El método de clasificación de puestos. Este método se concentra en grupos. Se aplicó en el panorama antes visto. La desventaja de este método sería la dificultad de redactar las descripciones de las clases o los grados, así como el buen juicio requerido para aplicarlas. El método por puntos consiste en determinar cuál de los puestos que se está evaluando contiene los factores sujetos a remuneración seleccionados. Luego, a los grados de cada factor se le asignan distintos puntos. Así el comité calcula los puntos totales para cada puesto, sumando los puntos correspondientes por factor. Este método es la técnica más popular actualmente para la evaluación de puestos. Ya que el método por punto puede prolongarse, se puede realizar la evaluación de puestos computarizadas. Para reducir el tiempo de cuantificación de la evaluación de puestos, las computadoras facilitan este proceso. Primero, utilizan cuestionarios estructurados. Segundo, todos los sistemas usan modelos estadísticos, los cuales facilitan que el programa de computadora determine el valor de los puestos en forma más o menos automática al asignar los puntos. Los rangos salariales son cuadros verticales dentro de cada escalafón, los cuales muestran niveles salariales máximas, mínimas e intermedias para el escalafón. Algunos empleadores permiten que el rango salarial para cada escalafón sea más alto para los rangos salariales más elevados, lo cual refleja el mayor nivel de demanda y variabilidad de desempeño que suelen tener los puestos más desafiantes. La mayoría de los empleadores estructuran sus rangos salariales para que se traslapen un poco, de modo que el trabajador de un escalafón que cuenta con más experiencia o antigüedad puede ganar más que un trabajador en un puesto de nivel bajo. Las tasas comparativas equivalen al salario de un trabajador dividido entre el punto medio de la escala salarial correspondiente a su nivel de pago. Una tasa salarial de 1 significa que el salario del empleado corresponde exactamente al punto medio de su rango salarial. Si está por arriba de 1, entonces la tarifa salarial del individuo excede el punto medio del salario correspondiente al puesto. Y si está por debajo de 1, entonces la tarifa salarial es menor que el punto medio. Las tasas comparativas ayudan a revelar cuántos puestos en cada escalafón salarial está por arriba o por debajo de los tabuladores salariales competitivas del mercado. Si el nivel salarial que paga la empresa para un puesto en particular está muy alejado de la curva salarial o muy fuera del rango salarial de su nivel, significa que la remuneración promedio para ese puesto es demasiado alta o baja en relación con otros puestos de la empresa. Si el salario es demasiado bajo, la solución es aumentar el salario de los trabajadores al mínimo rango de la tarifa para su escalafón salarial. Aquellos que caen por arriba del rango representan una relación diferente y se les llama de círculo rojo, marcadas o sobrevaloradas, y se puede resolver de diferentes maneras. 1. Congelar el rango pagado a los empleados hasta que los incrementos generales de los salarios la pongan en línea con los otros puestos. 2.
trasladar o ascender a los empleados implicados para justificar de modo legítimo sus rangos salariales. 3. Congelar los rangos durante 6 meses mientras se trata de trasladar o ascender a los empleados con sueldos sobrevalorados. Fijación de salarios para puestos gerenciales y profesionales. El objetivo es atraer y retener a buenos empleados. Asimismo, la evaluación de puestos también se puede aplicar a los puestos gerenciales y profesionales. Los puestos gerenciales destacan factores más difíciles de cuantificar que los puestos de producción y oficina, como el juicio y la solución de problemas. Se pone mayor énfasis en remunerar a los gerentes y a los profesionales con base a sus resultados, más que en demanda laboral estática como las condiciones de trabajo. Pero, ¿cómo se determina el salario de los ejecutivos? Se considera que el tamaño de la empresa y su desempeño afecta de forma significativa los salarios de alta gerencia. Hay 3 factores principales que explican la varianza en remuneración de los ejecutivos. La complejidad del puesto. El ejecutivo tiene una responsabilidad directa y gerencial, la capacidad de pago del empleador y el capital humano del ejecutivo. Muchos empleadores utilizan evaluaciones de puestos para asignar salarios a los puestos gerenciales. El método consiste en clasificar todos los puestos ejecutivos y gerenciales en una serie de escalafones, a los cuales se vincula una serie de rangos salariales. La remuneración de los altos ejecutivos de la empresa consiste en 4 elementos. Suelo base. Abarca el salario fijo, así como bonos garantizados como el 10% del salario al final del cuarto semestre fiscal. Incentivos a corto plazo. Consta de dinero en efectivo o bonos en acciones por logros de metas a corto plazo. Incentivos a largo plazo. Busca motivar a ejecutivos para que tomen medidas y eleven valor en acciones a la organización. Prestaciones y los privilegios para los ejecutivos. Consideran también los planes de jubilación y seguro de vida complementario. El salario es el elemento básico de la remuneración de los ejecutivos. Es el elemento en el que la organización basa sus prestaciones, incentivos y gratificaciones. La remuneración de ejecutivo pone más énfasis en el desempeño que en los planes salariales de los demás empleados. La remuneración de empleados profesionales. Los empleados deberían asegurarse de que cada trabajador sea realmente profesional en términos legales. No obstante, el hecho de llamar a alguien profesional no lo convierte en uno. La principal obligación del trabajador debe ser realizar un trabajo que requiere de conocimientos avanzados. Los empleadores también pueden hacer evaluaciones de puestos profesionales. Temas actuales sobre la remuneración. La manera en que los empleados pagan a sus trabajadores ha evolucionado. Los temas contemporáneos importantes sobre la remuneración son: remuneración basada en las competencias. Significa que la empresa paga al empleado según su rango, su cobertura y sus habilidades y conocimientos, no por el título del puesto que ocupa. Los expertos la denominan remuneración basada en conocimiento. Las bandas anchas. Algunas compañías utilizan bandas anchas para planes salariales que clasifican los puestos en clases o escalafones. El uso de bandas anchas implica reducir los escalafones salariales a solo unos cuantos niveles o bandas amplias, cada uno con un rango relativamente amplio de puestos y niveles salariales. Una empresa puede crear bandas anchas para todos sus puestos o solo para grupos específicos como gerentes o profesionales. Las ventajas de las bandas anchas permiten una mayor flexibilidad y salario a los trabajadores. Las nuevas administración del talento y administración activa de la distribución de la remuneración. Forma en la que asignan los incrementos salariales y otras recompensas. Tendencias a asignar a la recompensa, no solo con la base en el mérito o la antigüedad, sino la importancia que tiene el trabajador. Valor comparable es un concepto legal que se aplica a los lugares de trabajo. En esencia, este concepto sostiene que todos los trabajos o posiciones que son consideradas por el empleador de similar valor deben ser compensadas de igual modo, sin tener en cuenta el género del empleado. Vigilancia de los salarios y ejecutivos por parte del Consejo de Administración. Los consejos de administración en la actualidad vigilan con mayor detenimiento el salario de sus ejecutivos. Deben utilizarse asesores calificados y formular los planes salariales de estos de forma diligente.
total de recompensas y reconocimiento de desempeño de los trabajadores. Abarca los componentes tradicionales de remuneración económica. Sin embargo, también incluyen programas de conocimiento y puestos rediseñados, programas de trabajo a distancia, programas de salud y bienestar. A mis compañeras Gisela y Tailenis. Daisy. Me colmas. Evaluando contiene retribuciones. Distribución activa de la